encanta que estén una vez más con nosotros. Esto es La Hormona y traemos, como siempre, temas maravillosos para todos ustedes. Y este es un tema súper actual. Obviamente llevamos tipo 2 años platicando acerca de esto, pero ahora lo vamos a ver de otro lado. Ya sabe que estamos hablando de qué, porque siempre ponemos desde antes, ¿verdad? Ya todo el mundo lo sabe. La intriga. Pero no le voy a decir nada para los que estuvieron despistados. Primero les voy a presentar a mi par de reinas, ¿cómo no? Oh, Dana, ¿cómo estás? ¡Qué bonito! ¡Bravo! Feliz, contenta, mi güera hermosa. Agradecida de estar aquí acompañándoles en un programa más de La Hormona. Y como bien lo dice Adi, híjole, parece que esto no se termina. O sea, cuando creíamos que iba a ser una situación de un par de semanas, un par de meses, de repente ya casi estamos. No, ya en los 2 años. Ya cumplimos 2 pues años. sí, ya estamos en los 2 años y tantito más tal vez. Entonces ahora nos toca voltear a ver la otra perspectiva, ¿no? Del semidespués, porque así como que terminado todavía no está. No. Pero ya podemos ir analizando las consecuencias y todas estas situaciones, pero tampoco les voy a decir. Un gusto estar aquí con ustedes. Y de este lado tengo a mi otra reinaza. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este programa de La Hormona. Y sí, efectivamente, quédense con nosotros, porque como siempre, de verdad los invitamos a que aprendan junto con nosotras temas que nos interesan, que son de actualidad y que sobre todo nos benefician en la salud. Hoy el tema, si seguramente por ahí ya vio la publicidad, ya sabe de qué se trata, pero mi querida Adi les va a platicar de qué va hoy. Redoble de tambores. Oigan, pero aparte se fijan cómo estando aquí en esta silla ya nada más giro así poquito, Sí. y no lastimo Ya es mucho, más fácil ¿no? para Está ti, más es mi fácil. roboto. Bueno, pues así de fácil va a ser poder entender cuáles son las consecuencias y las secuelas que hemos tenido muchos al paso del COVID-19. Muchos de nosotros a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta si tenemos secuelas o no, pero ahorita las va a descubrir. ¿Qué les parece si arrancamos? Esto es La Hormona. Ventaneando. Esto es La Hormona. El tema de hoy es consecuencias y secuelas del COVID. Oigan, bueno, ya estuvimos 2 años hablando de que si te da, que si no te da, que si la vacuna, que si la variante, que sí, que sí, que sí, que sí. Pero de lo que casi no se habla es de todas estas secuelas. Yo podría compartirles que no supe si me dio, pero casualmente un día me sentí súper mal, con fiebre, devolví, todo súper mal. No manches, Adi. No supe si me dio, pero tuve absolutamente todos los síntomas. Pero o nada sea. más fueron unas horas, fueron cerca de 10 horas nada más. Pero te voy a decir una cosa, al día siguiente le pasó igual esas mismas 10 horas a mi hijo. Pues lo Entonces fue vaciado. contagiaste. Pero nada más Seguramente 10. estaban los Pero dos. el problema está que a partir de ahí, pues yo estaba con mi vida normal y de repente subí escaleras y era de, "Ay, una grúa, por favor". Entonces esto como que no está bien. Y cocinando, de repente empiezo a escuchar un tss, No y eso manches, fue lo güera. grave, porque las hornillas estaban apagadas y yo no estaba oliendo absolutamente nada. Entonces ahí fue cuando dije, oh, santos, cosas, Creo Batman, que no sí vaya te haciendo. Dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Y entonces, pues siempre lo empiezas a justificar, ¿no? Entonces, ay, no, pues es que Sí, que la primavera, alergia, esto que y lo esto, otro. que Ajá. primavera ya ahorita. Ajá. Y déjame te cuento que llevo 1 año, 3 meses sin oler, sin saborear. Ya antes comía carne y, por ejemplo, salmón. En junio ya no pude más con eso. Ya era un olor putrefacto horrible. Y así, Wow. y ahora, lo único que he podido percibir ahora es el plátano y el mango, pero el plátano caliente. Lo demás no. Entonces imagínate que yo me dedico a cocinar, qué difícil es, que si la sal, que si esto, que si lo, o sea, está difícil. Y es que Claro. efectivamente uno de los síntomas característicos de la primera variante de COVID, ¿no? Yo también, Que a variante número muchos- 239. Que a muchos nos dio fue precisamente la pérdida de olfato y del gusto, ¿no? Que era cuando ya te dabas cuenta de que, oh, Sí. creo que esto no es una gripe normal, ¿no? Claro. Entonces ya corrías a hacerte la prueba y efectivamente salía positiva.
Pero sí, muchas personas es uno de los síntomas que dicen se les ha quedado, o sea, que no han podido recuperarlo al 100%, solamente en grados o porcentajes muy bajos de que el olfato, por ejemplo, ya tienen muy mal olfato, el gusto pues no o que es se lo les mismo. queda modificado. Ajá, Claro, o sea, como claro. bien lo dices, hay personas que hasta el momento, como tú, que yo de verdad no sé cómo lo logras, no tienen todavía ni bien el olfato, ni bien el gusto, y algunas que se les modificó, o sea, en realidad no es que ya no lo tengan, sin embargo, alimentos o bebidas que antes Ajá, disfrutaban caray. muchísimo, ahora les da otro sabor o les da otro olfato, entonces cambia por completo, ¿no? Yo igual, o sea, a mí cuando me dio la primera señal, ay, me acuerdo un chorro, porque yo de verdad, a lo que más le tenía miedo, digo, además de contagiar a algún familiar o ser Claro. conocido, porque, o sea, si me da a mí, pues bueno, estoy joven, estoy fuerte, la saco, ¿no? Que no era garantía. Que no era ¿eh? garantía No es tampoco, garantía. ajá, pero a lo que yo más le rehuía o lo que más temor me daba es que se me fuera el olfato. Porque soy una persona muy de olores, mucho, 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 y dicho y hecho, o sea, a mí el gusto no se me fue, jamás. Pero un día me estaba bañando, o sea, y todavía me acuerdo porque era tanto mi miedo que todas las mañanas yo iba al refri, agarraba la mostaza y la olía. Era lo primerito que hacía todas las mañanas. Y ese día me estaba bañando, ya había tenido mi respectivo olfato matutino de mostaza, me estaba bañando y de repente era como de, oye, como que mi jabón no huele a nada, aquí mis romeros, mi bla, 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 no huele a nada. Y así, o sea, en la nariz, nada, cero. No, hombre, una lloradera, así que no huelo nada. Pero sí, o sea, es una realidad, Es por muy ejemplo, lo que dices desesperante. de la respiración. ¿Y por qué olías la Sí. mostaza? Porque lo leí, que era un olfato muy fuerte, entonces Un aroma que- muy fuerte. Ajá. Sí, como que los aromas fuertes, Ok. luego los empiezas a percibir a lo mejor hasta como vinagre, Ajá, ¿no? ajá. O como amoníaco y así. Entonces yo, por ejemplo, si me pones algo que tiene por ahí zancochadita así la cebolla o el ajo, bueno, o sea, se me viene hasta acá y es no podértelo quitar en 2, 3 días. Claro. O yo de repente estoy así con ustedes y de repente huele horrible, huele horrible. Yo sé que no es aquí. Es mi olfato y es muy desesperante porque no sabes qué es. Oye, Me güey, acaban ¿no de has regalar tenido un terapia de perfume. rehabilitación, de Fíjate. memoria olfativa? Porque hay como, no sé, la verdad es que Terapias. ya le preguntaremos al experto, pero tengo entendido, según lo poco que he leído, es que existen como terapias de memoria olfativa que te ayudan a de a Ajá. poquito ir como reinstalando ahí el chip de Pues olfato. mira, yo estoy oliendo tomillo, orégano, clavo, o sea, cosas así fuertes. Y entonces lo que me funcionó, creo, fue hacer más bien una especie de detox de hígado. Entonces, donde no comes nada de grasas, varias cosas que Ajá. eliminas. Y entonces pude percibir después de eso, y mucho apio, jugo de apio. Y entonces, después de eso, pude percibir lo que era el mango y el plátano, pero caliente. Ahí fue cuando los empecé a percibir. Pero qué curioso, o sea, que sea caliente, ¿qué tendrá Claro. como de...? Pues que como que frío no huele. Pues sí, huele, sí, claro, claro, por pues el supuesto. plátano huele a plátano, frío, frío o caliente, me el acuerdo. plátano huele a plátano. Pero bueno, uno de los síntomas fue ese, ¿no? La pérdida de olfato y La de gusto, fatiga, ¿qué pero tal? también la fatiga, ¿no? La fatiga que era, o sea, te sentías con falta de aire y todo. Y también, o sea, muchas personas refieren que no recuperaron tampoco al 100% como su respiración, Sí, sí, sí. o al momento de caminar se fatigan inmediatamente, ¿no? Sí. Con poquito que caminen ya se sienten súper agotados. Ese su creo que también condición. es otro de las cosas que he escuchado, que personas que han tenido COVID les ha quedado. Pero no solo caminando, platicando. O sea, muchas veces estamos aquí, estamos platicando, sobre todo cuando traíamos el cubrebocas y era de, ay, Ah, deme sí, aire. No ¿no? manches. O sí, sea, es que es no, horrible nunca. porque luego como que no agarras y como que si hubieras caminado pero no hiciste nada, simplemente estás hablando y Pues estás es que sí agarrando es aire. la capacidad de los pulmones, ¿no? Una de las principales cosas en las que venía a afectar el COVID-19. Pero, o sea, estamos hablando ahora de las secuelas más comunes que se llegaron a escuchar. Pero nos encontramos ya con tiempo después, con un montón de cosas, porque volvemos a lo mismo, esto no ha terminado, o sea, hay... ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Mira, una de las secuelas es la falta de La memoria. falta de memoria. Por ejemplo, Ajá, de memoria. no las otras vertientes variantes. Ya variante tras variante, pues van cambiando también Claro. los estudios, ¿no? Que dice todo lo que se ha venido modificando, como la menstruación, hubo muchas modificaciones también.
la pérdida de memoria, ansiedad, problemas del sistema nervioso, Los de que la tenían vista diabetes se les incluso. disparó peor también. ¿Cómo? La diabetes. Sí, la Mucha diabetes gente también. Ah, claro, la diabetes Sí. también y la hipertensión fue una de las cosas que muchas personas que antes no tenían este tipo de enfermedades, ahora refieren que tienen estas ya, o sea, que ya se los diagnosticaron ya, Claro. ¿no? O sea, como hipertensión, diabetes y pues bueno. Pero luego está el otro lado de la moneda. No recuerdo exactamente en qué parte de su cuerpo salió de un chico que él tenía ya como, o sea, tumores en un órgano, no recuerdo exactamente cuál. Si eran los pulmones, si era el hígado, en un lugar tenía ya como, o sea, muy invadido. Ajá. Y después de que se enfermó, se le quitaron. Ah, pues qué padre. Ajá. O sea, por eso te digo, está el otro lado de la moneda que a lo mejor dices, bueno, dentro de lo malo a ¿Cómo? alguien le fue bien. ¿En Sí, serio? sí, de verdad. Ahorita les voy a buscar bien el dato, pero fue esta persona que estaba llena de pulmones, le da COVID De pulmones. Estaba llena de tumores, le da COVID-19 y se le quitan. O sea, se Qué cura. maravilla. Hace cuenta. Qué raro, ese caso no lo había escuchado, Sí, sí, sí. pero suena bastante interesante, Sí, ¿no? claro. Que pudiera ser también por los tratamientos que a lo mejor en algún momento se dieron, porque hubo una infinidad de tratamientos, ¿no? Claro. Mucha gente Y algunos tuvo súper que malos pasar, para la salud. tuvo que pasar por tratamientos súper rudos, personas que ya estuvieron en Terapia en internamiento, intensiva, ajá, claro. que tuvieron que recibir dosis pues de tratamientos fuertes, ¿no? Muy duros. Habría que preguntarle al especialista qué tipos de tratamientos también se dieron y qué afectaron también, o sea, qué pudo ser consecuencia de Sí, los que tratamientos modificara el- y no tanto como Claro. del en sí el Sí, a lo mejor no bicho. fue como tal el bicho exactamente, sino el medicamento. Exacto. Pero pues cómo olvidar también, o sea, todas estas personas que se estuvieron automedicando con cosas Eso. muy, muy fuertes. O sea, Eso. vimos casos de menores de edad, o sea, chiquitos que se murieron Sí, porque sí, les daban sí. una dosis de cloruro de cépala debajo del hongo criado por monjas descalzas. O sea, que era muy malo para la salud. Es y que- dárselo todavía a niños, pues se morían. Claro, y es que para todos fue una, o sea, fue una sorpresa, ¿no? No había tratamientos, nadie sabía cómo se trataba, cómo se curaba, y yo creo que fueron también los médicos como viendo que sí, que no, pero a final de cuentas, pues sí, a muchas personas resultaron afectadas, Sí. muchas personas que no creían En la y que por lo enfermedad. mismo, ajá, y que por lo mismo, pues lo trataron como como si fuera cualquier otra enfermedad. Y otras que también con todos estos tratamientos paliativos, con todos estos medicamentos alternativos o con las recetas de la abuela simplemente, que se Sí, sí, sentían sí. mejor. Claro. O sea, Sí, realmente claro. ya no Será sabemos. mucha cosa paliativa, yo creo, ¿no? También como que mucho lo traíamos en la mente de que te pudiera servir. Pero o sea, le voy a decir una cosa, nos vamos a enfocar mucho más en todo lo que tiene que ver vías aéreas y todo lo que es arriba, porque se encuentra con nosotros. Fíjese nomás, no podíamos haber encontrado a alguien más maravilloso para este tema que el doctor Alejandro Gómez Gómez. Él es especialista en neumología y medicina interna, investigador en enfermedades virales, respiratorias y asesor de los servicios de salud en pandemia de influenza y COVID-19. O sea, ¿se dan Claro. cuenta a quién tenemos aquí? Bueno, pues ahorita se los vamos a presentar. Por favor, no se muevan. Esto es La Hormona. Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros en La Hormona. Y bueno, les voy a presentar a todo un súper personaje, porque no hay mejor persona que nos pueda platicar de esto que el doctor Alejandro Gómez Gómez. Él es especialista en neumología y medicina interna, investigador en enfermedades virales respiratorias y asesor en los servicios de salud en pandemia de influenza y de COVID-19. Y como estamos hablando acerca de las consecuencias y de las secuelas del COVID-19, pues vamos a arrancarnos con una cantidad de preguntas que, bueno, ustedes ya saben cómo somos aquí. Vamos a Bienvenidos, empezar. doctor. Gracias por la invitación. Sí, antes de bombardearlo de preguntas. sí. Ay, Doc, mil gracias por estar aquí. Y la verdad es que, bueno, como viste en la primera parte, bueno, morimos de dudas, morimos de situaciones y sobre todo que queremos saber
respuestas si se pueden tener o no. Pero la primera, ¿qué es el síndrome del de COVID-19? O sea, ¿qué es el COVID? ¿Qué es eso? No te vayas a hacer el COVID Realmente. porque... Sí. Sí, no. No, muchas gracias por la Realmente. invitación, hombre. Ajá. Es un gusto estar con ustedes. Claro. Realmente lo que es, pasó por varios nombres al referirse a los síntomas que persistían más de 5 o 6 semanas. Entonces le llamamos actualmente COVID largo o COVID prolongado. Ok. Antes se hablaba de síndrome post-COVID, en fin, una variedad de cosas. Ujú. La frecuencia es muy variada dependiendo de los estudios. Hay encuestas grandes, internacionales, que más o menos la frecuencia oscila desde el 15% hasta el 40%, o sea, es muy variable. Sí, más mujeres que hombres. Ah, Y de los síntomas principales, pero tampoco es así una diferencia enorme entre Ay, una pero mujer. ¿por qué siempre las mujeres? todo va, siempre ganamos. No, sí, más las mujeres. Doc, pero más mujeres que hombres en contraer COVID o en los síntomas posteriores. Sí, en los síntomas Sí, 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 posteriores. del Ah, ok, ok. COVID largo. Y sí. realmente los síntomas son muy variados, se han descrito hasta 200 síntomas. Realmente ya desde otras infecciones virales de hace muchos años que conocemos, pero no tan frecuentes, también se producía lo que es pues, por decir, el síndrome postviral, ¿no? Por ejemplo, con Epstein-Barr, que produce mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, hay varios virus, ¿no? Que pueden producir como síntomas muy largos durante mucho tiempo. Pero ahora, como esta enfermedad es mucho más frecuente, pues sí, ya voltea, o la gente ya se hace más consciente de esto. Y bueno, pues los síntomas más frecuentes, ustedes lo estaban diciendo hace unos momentos, las escuché, que decían. Bueno, pero si son 200 y algo, creo que nos faltaron faltaron bastante. varios. Sí, bueno, No hicimos también la tarea. No, bueno, es que unos son muy poco frecuentes, ¿no? Los más comunes son, bueno, si hubo problema respiratorio como neumonía, lo más frecuente es que quedes con tos, falta de aire si tuviste una neumonía que te dejó daño pulmonar, llamamos residual. No nos gusta llamarle fibrosis, porque fibrosis es un término que se meten a internet y no, hombre, pues salen corriendo y se Claro, asustan y ya claro. piensan que se van a morir. Si no, le damos un daño pulmonar residual de esto, y hay que hacer estudios para averiguar qué tan importante es, ¿verdad? Hay estudios para saber si hay que dar tratamiento farmacológico, es decir, con medicamentos, si hay que utilizar rehabilitación pulmonar, si se necesita oxígeno, que puede ser temporal, ¿no? Y en la recuperación, en general la mayoría tienden a recuperarse y puede durar a veces hasta 2 años, ¿no? Puede recuperarse el enfermo. Claro, no quiere decir que se tenga que esperar ese tiempo, sino que hasta ese tiempo podemos ver mejoría en cuanto a síntomas respiratorios. Otros síntomas muy comunes, pues lo que es problemas de memoria, ¿no? Corto plazo, algunas cosas. Quieres decir una cosa y no te sale la palabra, Eso, confundes, sí. ¿y ¿cómo Es se terrible, llama? lo ¿Cómo se llama? platicamos en alguna ocasión, Es doctor. horrible. Si ya nos Que es pasaba, horrible ahora cuando, estamos peor. sí, digo, de por sí dispersas, ¿no? Y TDA, ni se diga. Pero lo que empezó a sucedernos, y conozco muchas personas que también tienen esta situación post-COVID, es que, o sea, de plano el ver la cosa, Sí. la estás viendo. O sea, es ¿Cómo como se llama? esa cosa Dices, que he aquí lo utilizado tengo, toda aquí lo mi vida, y que es como, y te frustras más, obviamente, y tu mente pues encapsula por el Sí. estrés y se te va más la palabra, pero sí es como de, o sea, lo he utilizado toda mi vida y de repente, ¡pup!, desaparece. Y luego cuando estás dormido 4 de la mañana te despiertas y es como, ¡taza! Pero pasa muy seguido. Ajá. Sí, alteraciones de memoria, también alteraciones en el humor, por ejemplo, que oscile tu Sí. humor, ¿no? Y ahí le preguntas a la familia, ¿verdad? Obviamente, porque a veces pues uno no se da cuenta, ¿no? Claro. No es Sí, muy pero crítico. muchos casos de depresión y ansiedad post-COVID. Depresión, sí. Pero De hecho, esto tiene que ver en sí por el COVID, o se pudo haber también desencadenado por todos los cambios que hubo en la vida, por ejemplo, ¿no? O sea, el encierro, la falta de trabajos, el no poder salir a ningún lado, no sé. no, ya con tanta lista ya está. Sí, ya me claro. estoy deprimiendo. Sí, claro. No, pero es muy buena pregunta, Zaira, porque efectivamente se pueden juntar las dos cosas, pero algo bien importante es que existe como cierta connotación negativa en cuanto a depresión. O sea, tú le preguntas a la gente, a los pacientes, ¿tienes síntomas de depresión? Dices, no, yo no. La primera respuesta es no, porque pensamos o lo atribuimos a debilidad. Ajá, Y claro. la realidad es que no. La realidad es que la depresión estar deprimido no significa que no me quiera levantar de la cama y tengo que estar ahí tirado y llorando. No. O sea, hay muchas formas en que se expresa la depresión,
Y entonces sí hay que ser como con mucho tacto, preguntarle al paciente y explicarle lo que tú dices, o sea, efectivamente lo que es las circunstancias sociales también pueden influir, pero propiamente los efectos virales a nivel cerebral son variados y hay revisiones de literatura científica sobre el efecto que produce el virus a nivel cerebral y es muy interesante, ¿no? Tengo entendido que esta cuestión del tema emocional, sobre todo, y la parte de la caída del cabello, de las uñas, va muy relacionada a que afecta directamente el sistema nervioso. ¿Es esto correcto? Lo del cabello es otro tipo de afección, pero Ajá. sí también es una realidad, se cae, pero a A puños. puños, A ajá. puños. Sí, yo tuve varias veces COVID. Y las tres así. Hacemos un ladito. No, Pero no, es no. cierto que afecta de manera directa al sistema nervioso el COVID. Sí. O sea, no significa que todos los pacientes lo tengan, Claro. pero sí hay, o sea, en la etapa aguda, si ponemos los extremos de cómo puede afectar, puedes tener desde que se favorece la formación de coágulos, lo que llamamos, lo que tradicionalmente se conoce, la gente llama embolia, por decir así, es un EBC, ¿no? Entonces puedes tener desde eso hasta inflamación de ciertas partes del cerebro que tiene predilección por ciertas áreas. Y entonces incluso puede haber cuadros de psicosis, ¿no? Hemos visto pacientes que se ponen psicóticos, pero es lo menos frecuente, o pacientes que se quedan a veces dormidos un buen rato, como que alterados del estado de conciencia. Y ya en el COVID largo, lo más frecuente es alteraciones de memoria, cambios de humor, depresión, ¿no? Ansiedad también. Uy, sí. Estábamos platicando también que la hipertensión, la diabetes también se desataron en personas que anteriormente al COVID no lo tenían. Sí, la hipertensión los trastornos, por ejemplo, ya del corazón pasas a otro apartado y es muy común, lo que es taquicardia, arritmias, o sea, el paciente te dice es que camino y me palpita el corazón, y sí, les toma uno la frecuencia cardíaca que normalmente andas entre 60, 80 y tantos y andan en 120, ¿no? Y obviamente eso te produce falta de aire, o sea, aunque todo esté bien, caminar y traer taquicardia, pues sí te puede producir falta de aire. Hay algo que se llama disautonomía, donde se manifiesta con trastornos de la presión arterial, del ritmo cardíaco, ¿no? Te levantas y te mareas, la presión arterial un día está arriba, otro día está abajo, no eras hipertenso y de repente eres Y hipertenso. para el cuerpo me imagino que esto es nada bueno, en Sí, realidad, ¿no? aunque muchos, la mayoría por lo menos a nivel de experiencia personal son transitorios, o sea, suelen, y además sí, con medicamentos sí suelen controlarse, ¿no? También por ejemplo, lo que es fatiga crónica puedes ayudarles mucho con medicamentos y con ejercicio, rehabilitación también. Lo que es síntomas respiratorios también tienes muchas maneras de ayudarlos. También lo que es neurológico, hay maneras de poder ayudar para depresión, para falta de memoria, hay terapia neuropsicológica, ¿no? O sea, hay muchas cosas, ¿no? Yo tengo la pregunta del millón. ¿Se acuerdan del programa del millón? Bueno, vamos a ver si es cierto que se puede. A ver, las personas que estamos padeciendo esta parte en la que no leemos, no nos sabe, o la depresión, o todas estas secuelas, ¿puede ser que regresen a como éramos antes? Sí, ¿O medianamente? sí, no tenemos todavía información suficiente para poder responder a ello, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la mayoría de los pacientes que yo veo en consulta y que están descritos en literatura, sí revierte lo que es depresión, fatiga, etcétera, aunque sí hay pacientes que llevan más de un año y la fatiga es mucho menor, o sea, es decir, de un 100% que tuvieran de fatiga, a lo mejor les queda un 30%, ¿no? Y van mejorando y ahí el ejercicio es fundamental y si tienen depresión, darles para depresión. Si tienen datos parecidos a lo que llamamos síndrome de fatiga crónica, que te duelen los músculos, te duele todo el cuerpo, etcétera, hay medicamentos para calmar esos síntomas, ¿no? Entonces tú puedes dar eso y el paciente se siente mucho más capaz y entonces también empiezas a ayudarle a la depresión, empieza a ayudar a que se sienta que se va reintegrando de forma mucho más normal a la vida, ¿no? Si no, pues de otra manera se sienten muy limitados y la calidad de vida se afecta. Por ejemplo, en el olfato sí es un área donde es muy incierto, donde no tenemos terapias así bien establecidas, ¿no? Se han intentado dar esteroides, se han intentado las terapias olfatorias, que eso se lo damos a los pacientes, les dejamos varios aceites esenciales, ¿no? Eucalipto, clavo, rosa, olores que sean intensos y estar con ejercicios olfatorios.
Y algunos pacientes funcionan, pero en muchos otros no funciona, ¿no? Ay, en estos otros Y no. puede durar, sí, puede durar algunos meses o años, ¿verdad? Justo eso iba a preguntar, digo, me imagino que a partir de la pregunta que hizo Adi, la recuperación va a ser más pronta mientras más pronto nos acerquemos con el especialista que nos pueda ayudar a detectar si realmente es un padecimiento post-COVID o si es otra situación y que podamos comenzar a tomar un tratamiento, ¿no? Pero en promedio, ¿cuánto tiempo puede durar como COVID largo, no sé cómo llamarle? O sea, si alguien nos está viendo en este momento en casa y que diga, híjole, es que yo lo tuve desde hace un año y hace un año que me siento de esta manera, o sea, no me he recuperado, a lo mejor no se han acercado al doctor, o sea, también no manchen, pero ¿cuánto tiempo puede prolongarse este padecimiento? Sí, es muy buen punto. Ahí yo lo que te diría, Dana, es que si tus síntomas ya duraron más de mes y medio, 2 meses, y están afectando tu calidad de vida, acércate al médico. Claro. Porque ahí ya se decidirá si realmente amerita un tratamiento con medicamentos o si solo es ejercicio, solo es cambiar su estilo nutricional, etcétera. O sea, medidas que sean generales, o si ameritas medicamento. Pero si el paciente no se trata y todo esto se combina, es decir, te sientes cansado, te duele el cuerpo, te lleva a que te sientas deprimido, sientes que no te integras a la vida, tu memoria como que no funciona igual, y no haces nada para que eso se restablezca o mejore, pues obviamente puedes llevarte ahí un año y estar tú encerrado en un círculo, Claro. ahí en un ciclo vicioso, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo mejor es que tengan una atención médica y se vea. No, a lo mejor no todos los pacientes vas a terminar dando medicamentos, ¿verdad? Claro. A lo mejor nada más un consejo, escucharlos, revisarlos, ¿verdad? O vitaminas y Sí. se acabó. Ah, Claro. Algunas Déjenme hacer cosas, ¿no? rapidito una pequeñitita pausa y ahorita regresamos. Estamos hablando de consecuencias y secuelas de COVID-19 y le tengo otra pregunta al doctor. Ahorita regresando. Yo también. Yo también. Pido primis. No, porque se... Estamos con el doctor Alejandro Gómez Gómez y bueno, estamos platicando acerca de las consecuencias y las secuelas del COVID y me quedé con una duda. Ellas también, pero no las vamos a hacer caso. Miren, Ay, oye, a ¿Cómo ver, eres, de veras? pues a lo mejor yo fui de esos malos pacientes que empezaron a notar que no están oliendo, que pierden el olfato, el gusto, que de repente de la nada empiezas a percibir olores extraños y espantosos. Y nunca fui al doctor. Entonces ya ahorita con el jalón de orejas, entonces estoy pensando, ¿qué puedo hacer? Aparte de ir contigo, ¿qué puedo hacer? Necesito llegar ya con algunas placas para ver si es cierto que me dio COVID, porque nunca supe. O sea, fueron 10 horas las que me sentí mal y de ahí en fuera ya nada. Entonces, pues nunca pensé que sí pudo haber sido. ¿Hay algún ¿Test prueba, ahorita? algún test que te diga si tuviste o no tuviste? Porque muchas personas pasaron por lo mismo que Adi o no tuvieron ningún O eran síntoma. asintomáticas. Sí. Pues digo, ya sería muy difícil saber si fue COVID. Lo más probable es que haya sido, ¿no? Ajá. Mencionaste que alguien en tu familia tenía Sí, al mismo tenía. tiempo, o sea, y si se comprobó. Sí, ese se comprobó casi un mes después por una placa que le sacaron que traía ahí Y lesiones. tuviste contacto con esa tu persona. familiar. Ok, Ujú. digo, lo más probable es que haya sido COVID. Y en el caso de que tengas trastornos olfatorios, nada más ahí lo recomendable es que veas un otorrinolaringólogo. Ellos son pues, los especialistas dedicados a todo lo que es la parte de nariz, garganta, ¿no? Senos paranasales, laringe. Entonces, ahí no hay mucho tratamiento, en realidad. Y hay varios términos que mencionabas tú cuando me recibiste, ¿verdad? Que decías, bueno, ¿cómo se llama esto? El oler de manera alterada, le llamamos parosmia. Anosmia es que no hueles nada. Y casi siempre eso es lo que sucede en la etapa aguda de COVID. Claro. O sea, te da anosmia, no hueles, ¿no? Y ya después, semanas o meses, 2, 3 meses después, puede ocurrirles que se transforma, ya ocurre una parosmia, es decir,
está alterado la percepción del olfato. Aunque ya hubiera vuelto como a la normalidad. No, lo que pasa No, es es que que ya no no te regresaría a la normal en el caso de que tengas parosmia. Ajá. Porque eso significa, parosmia significa que tienes el olfato alterado. Ah, ok. Yo había entendido así como de que se te fue y luego te volvió y luego se te hizo como raro. No, sí. ya no. ok, Y el término, por ejemplo, hay pacientes que huelen feo, Sí, yo. que se ese echen le llamamos Yo no huelo feo, huelo. sí, le llamamos troposmia a eso. Troposmia. Te dijo que Y hueles feo. hay otros, Huele feo, por ejemplo, personas que huelen cosas que no están presentes en el Ajá. medio. Dices que huele a tal cosa, ¿no? Pero no está, y eso le llamamos fantosmia, ¿no? Ay, Porque, just a pues, digo, checklist. y ahí, pues sí, digo, hay una variedad de alteraciones olfatorias muy importantes. Y bueno, por experiencia de infecciones virales previas, porque hay otros virus que también producen alteraciones del olfato de largo plazo, se sabe que se puede recuperar hasta años, hasta 10 años después puedes llegar a recuperarlo, ¿no? O sea, no hay una fecha así como establecida para eso de cuánto puede durar, pero y tampoco hay gran cosa de tratamiento para eso, ¿no? Sí, porque Híjole, te comentaba que nos animamos a ir al cine y entonces mi hijo pidió unas palomitas. Híjole, llegaron las palomitas que a mí me encantan. Las vi, uy, cámbiate de asiento, por favor, tíralas. O sea, ya no regrésalas. toleras ciertos aromas. No los aguanto. Ese tipo de olores, pero mira, penetran y lastiman demasiado. Entonces olvídate, ya no puedo comer palomitas. Y antes sí normal. O sea, antes Claro, eso- me comí una de esas grandes. Oye, doctor, o sea, ya platicamos un poco acerca de los 230 y tantos mil síntomas que hay post-COVID o en el COVID largo. ¿Cuál es el más raro que te has encontrado? O sea, que haya llegado así como de que, ay, no sé, es que se me volteó el dedo pulgar del pie y es síntoma No, COVID pero- largo, ¿no? O sea, ¿cuál es como lo más No, raro? pues raro, que realmente. pudiera presentarse. Sí, tengo ahorita que no se me viene a la memoria alguno, pero sí sensaciones muy extrañas a veces, porque sí puede dar alteraciones en los nervios de la percepción. Incluso hay pacientes que quedan sin poder, le llamamos algo propiocepción, que te da como el sentido de posición en donde andas caminando, ¿no? O sea, tú sabes cuando andas caminando, aunque cierres los ojos, Dana, Ajá. tú puedes decir, pues mira, aquí, por aquí, más o menos ya les el camino, si no te pone nada, sabes por dónde vas. Ajá. Y ese sentido te da la capacidad de que no te vayas a caer o irte por un lado Claro. o chocar, Claro. ¿no? Entonces pierden a veces esa alteración. Y se me ocurrió un paciente, ¿verdad? Que me decía, es que me ando chocando con todo, ¿verdad? Y no era la visión. Guau. Claro. Alteraciones de mareo también son muy frecuentes, ¿eh? Les da mareo, les da alteraciones del oído medio, Ajá. Ajá. donde les da mareo. Y Claro, es muy, todo- muy frecuente. Porque todo esto también tiene que ver con las vías respiratorias. Sí, pudiera sí, ser. sí, es el oído medio. Ah, ok. Y hay enfermedades virales que afectan el oído medio, ¿no? Doctor, Claro. ahora, Claro. estamos pues como impulsando, ay, perdón, tú primero. No importa, dale. Ay, no importa, sí. No Yo pasa no nada. cuento en este lugar. Rápidamente, estamos como pues obviamente con el tema de la vacuna y ya vamos como en la dosis número 369 y que si hay tantos tipos también y que si es acá no la permiten, acá sí, que bla, bla, bla. Pero ¿qué diferencia hay en los síntomas post-COVID o COVID largo que encontramos dentro de las personas vacunadas y las no vacunadas? ¿Hay algún cambio? Bueno, indudablemente vacunarte sí te disminuye la posibilidad, y sí hay un estudio, o algunos estudios que muestran que el COVID largo es menos frecuente en personas vacunadas. Y Ok. tiene cierta lógica, ¿no? Porque, digo, finalmente lo que tú haces al vacunarte es generar o poner a tu sistema inmune a que reconozca una parte del virus a tiempo, ¿verdad? Pronto. Y entonces los efectos que va a tener el virus en tu cuerpo, en la gran mayoría, van a ser menores. Sí habrá un pequeño porcentaje, ¿verdad? Pero se reduce muchísimo. Entonces, sí, el COVID largo es menos frecuente en los pacientes, en las personas vacunadas. Por eso les decimos, incluso, por ejemplo, muchos jóvenes, bueno, jóvenes he visto vacunarse muchos. La verdad es que nos han puesto a veces el ejemplo. El ejemplo, Ajá. ¿verdad? Sí, sí, sí. Luego ya regresaron muchos adultos, a luego ya como rezagados, ¿verdad? Ya que Ajá. empezaron a ver a los Sí, jóvenes sí, y dijeron, sí. ay, Ah, caray. bueno. Sí, Entre claro. pena y entre ver que no pasaba nada, bueno, pues ya regresando a vacunarse. Pero sí, yo me he encontrado muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Es que yo no me vacuno porque a mí no me va a dar fuerte. Y entonces, un argumento que les decimos, bueno, no te va a dar fuerte, pero el COVID largo no tiene relación con la gravedad. Es más frecuente, o sea, bueno, no es que sea más frecuente, pero como los graves son menos que todos los infectados, aunque les haya dado leve, son más los pacientes que tienen COVID largo que han tenido una COVID leve, o sea, una enfermedad Claro. COVID-19 leve. Claro, Que han tenido, que ahora caen
con estas secuelas, ¿no? O sea, que a lo mejor Exactamente. tuvieron COVID muy leve, que no sintieron nada, que no tuvieron síntomas ni nada, pero que todos estos padecimientos se les fueron como Sí, detonando. 10 horas. Oye, Ajá. oye, pero en paréntesis, en relación, perdón, Ay, pobre mujer, déjala preguntar. pero por ejemplo, los que no, o sea, que yo tengo que irme a vacunar, pero traigo el COVID largo, no afecta. No. Me podría Ya no es COVID, ayudar. o sea, solo son secuelas. Ajá, Sí, sí, solo sí, puedes son- vacunar. Bueno, era No, pregunta. y es muy común que llegan y nos dicen, oye, doctor, traigo una tosecita, así digo, si no traes ningún síntoma de que sugiera COVID, o traes un dolorcito ahí nomás ahí de garganta, alguna cosa, pues sabes qué, vacúnate, ¿no? Porque Claro. a veces es demasiada reticencia querer vacunar por alguna cosita pequeña que traes, ¿no? Oye, ¿y pudiera ser también que todos estos padecimientos pudieran ser psicosomáticos? O sea, de que ya escuchamos tanto que tú te sientes así, que tú te sientes así, que a mí me quedó esto, que a mí me quedó el otro, que a lo mejor empezamos como a, ay, es que yo también me siento así. Sugestionarnos, Ajá, sugestionar ajá. un poco y a Sí. detonar esos padecimientos. Digo, en general, al ser algo con una frecuencia tan, Sí. tan alta, porque pues una gran parte de la población se ha infectado en el mundo, sería difícil que todo pudiera, o que la mayoría fueran debidos a problemas psicosomáticos. Indudablemente sí habrá quien, ¿verdad?, que tenga cierta... Hipocondriaco. Sí, que tenga Sí, claro. cierta conozco por ahí predisposición a estar percibiendo todo. Bueno, sí habrá algunos pacientes de eso, pero yo creo que en ese contexto la minoría quieren sentirse mal, ¿no? Claro, por La supuesto. minoría. Oye, Doc, también, otra duda, antes de que me ganen acá. las Dale, las muchachas. 30 que te No, mira, quitamos Zaira, de una vez. algo iba a agregar en ese sentido. Fíjate, por ejemplo, ahora soy yo el que Ay, interrumpo. tú eres Yo la interrumpo. preguntadora. Está bien, No, en el sentido de que muchas veces no les creen a los pacientes. claro. O sea, vamos, si lo ves desde el lado del enfermo, es que tengo esto y esto, y se sienten verdaderamente mal, y piden incapacidad incluso. Digo, habrá quien simule para tener una incapacidad, pero mucha gente no, y hay asociaciones, sobre todo en países, en otras partes del mundo, asociaciones principalmente de mujeres que se asocian más, ¿verdad?, Eso. que los hombres, Vaya, vaya. y donde precisamente porque no les hacen caso, ¿no? Tú te puedes ver completamente normal, ¿verdad? Claro. Mira, Dana se ve re bien, pues no tiene nada. Ay, qué amable. No, Sí. no, que es que yo sí me siento vale. esto y esto y esto. No es cierto. Claro, o la misma familia o las mismas. Exactamente, échale ganas, ganas, échale ganas, hombre, no pasa nada, ¿no? Me siento mal, no te sientas Ajá, mal. no, hombre, no te sientas mal, Vales- tranquilo, vales no chorros, pasa no nada. pasa nada, ajá, sí, sí, tómate sí. un paracetamol. Sí. Oye, Vales 1000. ahí va la pregunta, ahí va la Sí. vales mucho. Oye, la pregunta que te iba a hacer es que al principio del programa nos dijiste que era más el porcentaje de mujeres que tenían estas secuelas, que era más alto el nivel en mujeres, ¿no? Porque ¿hay alguna causa del por qué sea en mujeres? que Es se una pregunta presente más? muy buena y muy difícil de responder. Y por eso no la voy a responder. Pensamos- Siguiente. No, sí, digo, seguramente algo tiene que ver las diferencias hormonales, ¿no? Indudablemente, porque sí, y que también son más, las mujeres tienden a reconocer más los síntomas. Ah, ok. Los hombres, incluso por ejemplo, en pacientes graves, hospitalizados, sí son más hombres que mujeres. Ajá. Tampoco, digo, no en una diferencia enorme, pero sí tiende a ser más frecuente los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres estamos así como educados a aguantarnos, ¿no? A no expresar los síntomas. No tengo nada, pero tú lo ves respirando y el oxígeno bajo y te dice, no, yo estoy bien. Que ya cuando van al doctor Ya cuando están van, sí van graves. muy mal, ¿no? Y la mujer tiende a reconocer más esos síntomas y tienden a ir más al médico. En enfermedades crónicas, las mujeres tienden a cuidarse más. Claro, sus chequeos constantes, Sí. mensual, van periódicamente. Sí. Es que yo creo que esto sí es bien importante, ¿no? Analizarlo, y estábamos platicando el otro día en el programa, que Es los que en hombres cuál son los que no. menos se atienden Sí, sí, en sí. algún padecimiento, que son los que menos van a revisión. Entonces es súper importante acudir a sus citas médicas, tener un chequeo constante, sobre todo después de los 50, ¿no? 45, 50 45, años. hablábamos, era el de los cáncer 45, de 50. colon, Pero ya ¿no? que Que nos, los por lo hombres no menos que quieren nos den ir. una a ganar, no manches. O sea, lo hemos visto con la endocrinóloga, con el de ansiedad, con el de menstruación, o sea, cantidad de programas que nos han dicho, es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Así, ya, denos un respiro, por amor de Dios. ¿Por qué a nosotras? Oye, a ver, tenemos que ir a un corte, pero Que hagan ¿qué preguntas tal en que redes. aviento la pregunta y que ahí se quede? En el caso de las personas que estuvieron a lo mejor intubadas, que ya estuvieron en hospital y todo, y que afortunadamente ya están en sus casas,
Los pulmones, es normal que ellos estén en casa y que todavía los pulmones no estén al 100 y que ellos tengan que necesitar todavía apoyo y todo respiratorio. ¿Me los platicas regresando? Claro que sí. No se muevan, estamos en La Hormona, estamos platicando acerca de todos los efectos secundarios acerca del COVID, las secuelas, y estamos con el doctor Alejandro Gómez Gómez. No se mueva, es La Hormona. Bueno, pues estamos de regreso en La Hormona y obviamente ha sido todo un programa maravilloso de estar enterándonos de todas las secuelas que muchas de ellas nosotros no conocíamos, ¿no? Pero el doctor Alejandro Gómez Gómez nos ha estado dejando así como que más claro todo un panorama y yo le dejé una duda al aire. ¿Qué Y ya se onda? le ve el doctor así, Ah, sí, ¿qué? ¿de qué me preguntó? ¿De qué me dijiste? Ya Hablando se de la me memoria, olvidó. ¿verdad? Sí. Ya se me olvidó la pregunta, pero... No, sí, bueno, en cuanto a las secuelas respiratorias, secuelas. bueno, más bien daño pulmonar residual, digo, lo primero, no hablar de fibrosis, porque un error muy frecuente en los pacientes, bueno, no es un error, es una tendencia, pudiéramos decir, para no poner calificativos, Ajá. ¿no? Es leer los reportes Sí. de los estudios, ¿verdad? Entonces, muchas veces está descrito fibrosis en la radiografía de tórax, ¿no? Y eso Ok. realmente no deberíamos de decirlo, porque las radiografías son descriptivas, no deben de decir diagnósticos realmente. Ok, ok. En general, hay veces que sí, pero en general deberían de describir más, que porque si no el paciente lee fibrosis, se mete a Google Sí. y entonces te aparece una enfermedad que muerte no en tiene 3 días, nada que sí, ver, Claro, claro. que es fibrosis pulmonar, que tiende a ser progresiva y que se mueren en 3 a 5 años un porcentaje importante, etcétera. Entonces van todos asustados, no tiene nada que ver con eso. La mayoría de los pacientes se recuperan bien, la mayoría. Un porcentaje muy pequeño quedan con daño que requieran oxígeno permanente para caminar. O sea, puedes requerir oxígeno desde nada más en la noche para caminar o para hacer ejercicio, por ejemplo. Ujú. Otros todo el día, ¿no? Porque lo tienen muy bajo. Es decir, tú vas viendo de acuerdo a la oximetría y al comportamiento durante el ejercicio. Cuando un paciente lo llevas a rehabilitación, Ujú. el rehabilitador está vigilándolo y te dice, ¿sabes qué? Si decimos se desatura, o sea, el oxígeno cae cuando está haciendo ejercicio. Bueno, pues entonces Claro. tenemos que dejar la cantidad suficiente de oxígeno para que esté saturando arriba de 90-91%, ¿verdad? Entonces, neumonía, la sospecha es cuando la saturación es menos de 92. Ahorita comentábamos algo sobre eso, que no se da cuenta el claro. enfermo. El enfermo no se da cuenta de que tiene neumonía en la etapa aguda. Justo, sí, para ponerlos un poquito en contexto, estábamos platicando fuera del corte, nos decía el doctor que habían pacientes que no se habían dado cuenta que tenían neumonía, hasta las secuelas, y es como, ¿cómo no te vas a dar cuenta que tenías neumonía si estabas esculpiendo un pulmón? Dice el Sí, doctor, no. no, es que, o sea, no toda la gente con neumonía está casi que escupiendo el pulmón, ¿cierto? Es Sí, que no. no No. necesariamente tiene Tos. tos o problemas para Sí, no, de respirar. hecho, nosotros hemos llevado un estudio de seguimiento de pacientes y son 200 pacientes con neumonía moderada y grave y comparamos los pacientes, que son aproximadamente la mitad, cuando tienen saturación de 92-91, los diagnosticas, pues obviamente les va mejor. Ajá. Que si te esperas a lo que tradicionalmente nosotros pensábamos en el pasado, que es, me tengo que esperar hasta que estén menos de 90-89, pues no, ellos ya sabemos, en todo el mundo se sabe que es un factor de riesgo para que termines en terapia intensiva, ¿verdad? Que Ok. te esperes hasta los criterios que teníamos antes, o sea, estamos hablando de hace 2 años. Sí, sí. Claro. O sea, finalmente lo que comentamos siempre entre los médicos y con las personas, que uno tiene que tener una actitud muy humilde, de decir, sabes que estoy aprendiendo.
y a leer bastante, ¿verdad? Sí, Tienes que estar ustedes leyendo, también, leyendo, por leyendo, pues sí, supuesto. porque son cosas nuevas, o sea, no tiene uno por qué sentirse mal de decir, pues estoy aprendiendo, ¿verdad? Claro. Porque toda la vida Claro. sigues aprendiendo, ¿no? Para ustedes también fue todo un reto, todo Sí. estos 2 años ha sido de verdad una valentía impresionante de médicos, enfermeras, todo el personal de salud, todas las personas que arriesgaron también su vida, que su tiempo además también, Sus ¿no? familias que incluso Sus las dejaban de ver, familias, ¿no? Por estar claro. atendiendo a sus enfermos y todo. Tú tenías una lista de Ya tengo una preguntas. lista yo de preguntas porque Sí, no porque me te va a dejaban ganar hablar. el tiempo. Espérenme. Ya. No, mi pregunta iba encaminada a, por ejemplo, mucha gente que no tuvo a lo mejor síntomas graves o síntomas fuertes, ¿no? Ya después de que le dijo el doctor, nada más son 15 días, que al principio eran como 15, 14 días De aislamiento. de aislamiento, ¿no? Ujú. Después de estos 15 días ya, si te sientes bien, ya está todo normal, ¿no? Y ya no regresaron al médico. Ujú. ¿Qué tan importante es que después de que tienes COVID o que ya te detectaron con la prueba de que sí tienes COVID, vayas a tratamiento seguimiento. médico o a tu seguimiento y por cuánto tiempo debería estarse checando? Y también cuánto tiempo dura el virus. O sea, a lo mejor ya puedes estar con más personas, pero si sigues teniendo el virus dentro. Ya. En cuanto a lo que es aislamiento, la variante Omicron, por ejemplo, Ujú. que ahorita pues es el 99% de los casos, ya las demás, ya Delta quedó desplazada. Ahorita está entrando, bueno, no sabemos en México aún no, ni Estados Unidos no ha entrado la variante, porque tiene 4 variantes, Pues subvariantes, ya. ¿verdad? La Omicron, y el Sí. 99% de las infecciones aquí en México aproximadamente fueron por la 1, ¿verdad? Ajá. La BA1, bueno, la 1. Y en Europa están teniendo cierto repunte porque entró la 2. Entonces no sabemos aquí si va a entrar o no va a entrar, no sabemos. Entonces hay que esperar y ver si eso va a causar un repunte o no, Estoy ¿verdad? No lo harta. sabemos. No significa también que lo que hayas generado de defensas, tu cuerpo, tu sistema inmune, Ajá. no funcione, ¿no? Tampoco Claro. no es esto, ¿no? Ni que la vacuna tampoco funcione, es lo mismo. El virus Omicron, la variante Omicron, dura en el cuerpo aproximadamente entre 5 o 7 días. Ok. Entonces, por eso cambiaron las pautas de aislamiento, ¿no? Ujú. Entonces, lo que se recomienda es que estés, si tienes síntomas o no tienes síntomas, pero tuviste una prueba positiva, 5 días estés en aislamiento. Y si ya después de eso no tienes síntomas, otros 5 días, por seguridad, para cumplir 10, uses cubrebocas. Si vas a salir en casa, ¿verdad? O si vas a salir alguna, pues que uses cubrebocas en el 95. Y bueno, pues trata de no tener un contacto estrecho con personas durante por lo menos 7, 8 días, ¿no? Y la otra pregunta entonces fue de... Ya se le olvidó Ya se me hacer, olvidó. están viendo. No, sí, si tienen que continuar ya. con un chequeo Sí. médico Chequeo. periódico Mira, en si no- relación a COVID. Sí, Zaira, si no tienes ningún síntoma y no tuviste ninguna evidencia de neumonía, es decir, lo que aconsejamos cuando a alguien se le diagnostica COVID o Ajá. empieza con síntomas o salió la prueba positiva es vigílate tu oximetría. ¿Ok? O sea, así como te vigilas la temperatura, Ujú. el oxímetro es algo que tienes que tener esencial en tu casa, así Ujú. como un aparato para medir la presión, puede ser digital. Ok. Entonces tú chécate tu temperatura, síntomas como tos, falta de aire, fiebre, ¿no? Y bueno, si tienes diarrea, vómito, etcétera, los síntomas y tu oximetría, 2 veces al día. Ok. Aquí en San Luis Potosí la oximetría normal es entre 94 y 96%, ¿no? Entonces si tu cifra ya normal es 94, 96, entonces si ya baja a 92 y si se mantiene eso durante un día o baja más durante Ujú. 12 horas puede pasar que de tener 92 al rato en Sí. 12 horas ya tienes 88, ¿verdad? Pues ya te vas directito a que te hagas una tomografía, ¿verdad? Porque pues si necesitas saber si tienes neumonía, que sería lo más probable. Y puedes no sentir falta de aire, Zaira. Esa es la cosa que es diferente a lo que vivíamos antes. Ujú. Antes el pensamiento tradicional es que si traigo, para tener neumonía tengo que tener tos, fiebre, Claro, y que me sentirme falte el aire. muy mal y que me falte el aire. Pues aquí hay un porcentaje muy importante que no tienen esos síntomas, hasta que estén muy graves, ¿no? Entonces el El oxímetro oxímetro es fundamental ya. fundamental. El oxímetro para checar la presión, el Y tu termómetro, son termómetro. cosas que tenemos que tener como ya Siempre. de botiquín En en tu casa, botiquín. ¿no? Sí. O sea, ya parte del botiquín. Así es, entonces tú descargas una bitácora, que nosotros tenemos bitácoras que les mandamos a nuestros pacientes para que tengas una bitácora electrónica, la llevas en tu Ajá. celular y estás anotando tu temperatura, oximetría, entonces tú vas viendo la tendencia en los días, ¿no? La neumonía tiende a presentarse habitualmente cuando no era Omicron era después del día 7, o sea, la segunda semana,
Y con Omicron puede ser antes. Entonces, bueno, pues vigilarte los primeros, si ya no tienes ningún síntoma, vigilarte 8 o 9 días y ya, ¿verdad? Ya, si todo está bien, ya. Si no tienes síntomas posteriores y fue leve, no tienes por qué ir al médico realmente. Ok. Si Mi tienes amiga casi no síntomas, tuvo síntomas y dio como 4 pruebas positivas. Entre 15 días cada una. bueno, ahí no tiene mucho sentido. De hecho, no es un acuerdo internacional, es no repetir pruebas. ¿De acuerdo? Porque tú puedes salir con una prueba, vamos, no antígeno, una PCR, Ajá. puede salir positiva y durar 45 días, en un pequeño porcentaje, pero sí durar positiva 45 días. Y no significa, Ok, ok. vamos, la prueba lo que significa es que está detectando genes de un virus, pero no te dice si está vivo o muerto. Ok. Ah, Ya, ok. O sea, por eso no hay que repetir pruebas, porque realmente no tiene mayor ¿Ya utilidad. ves, mami? No, Pero ahí vas Zaira, digo a tú, Dana, gastar un chorro de les dinero. les dices no se haga pruebas y el 80% va y se hace la Va y prueba. se la hace, claro. Válgame. Ay, Así es que es. ya estamos paniqueados, Doc. Ya Sí. estamos así, de que no me vaya a dar otra vez. Sí, esa pero el cosa. resultado no te va a decir nada. Claro. Claro. Nada. Oye, Doc, ¿cómo podrías tú concluir el programa? O sea, decirles algo a todos los televidentes de que presten atención en ciertas cosas y sobre todo que acudan a un servicio de salud. Sí, yo el mensaje que nos ha dejado la pandemia ha sido de enseñanza en múltiples niveles. Y si lo ves desde el punto de vista filosófico, hay muchas enseñanzas. La pregunta es si queremos aceptarlo, si esto realmente nos va a cambiar. La experiencia con influenza fue que no cambiamos nuestra manera de pensar. O sea, entramos en crisis y el anhelo siempre es regresar a lo que era antes. Sí. Claro. Y aquí debemos aprender que no vamos a regresar a lo de antes. Hay una modificación. Hay una Sí, modificación en la forma de adaptarnos. pensar y de cuidarnos y de convivir, pero no va a suceder, es lo más probable. Porque así somos los seres humanos, no aprendemos, ¿verdad? No aprendemos, no, la inmensa mayoría no. Aun cuando hayan tenido familiares cercanos graves o que han muerto, aún así, la tendencia del ser humano es a regresar al pasado. Yo le diría, adoptemos una actitud humilde ante esto. No importa si la creó fulano de tal y que si salió de un laboratorio o que esto es una conspiración. Finalmente tenemos un problema de salud pública Claro. y mucha gente, es que no existe, yo no lo he visto. Bueno, cuando gustes te invitamos a que veas pacientes, ¿verdad? Digo, no es algo que esté permitido, pero caray, es una Abre falta de los sensibilidad, ojos, ¿verdad? claro. Para los que han muerto. Y las cifras no mienten, exactamente. Sí. No, pues es que los mataron, ¿no? Pues digo, eso ya son teorías Claro. conspiranoicas tremendas, ¿no? Sí, claro. Y ya si te da la enfermedad, bueno, vacúnate por favor, no pasa nada, no modifica tu DNA. O sea, las vacunas RNA, el RNA jamás entra, la célula es, imagínense así como un huevo cocido, donde lo blanco es el citoplasma Sí. y el núcleo es la yema. En el núcleo, en la yema, está el DNA, donde están tus genes ahí que Claro. que determina cómo se producen muchas cosas. Bueno, la vacuna no llega nada más a la clara, Claro. no entra a la yema. Entonces, para que modificara tus genes, tendría que entrar a la yema. Doc, está súper interesante Híjole, todo lo sí. que nos cuentas de verdad y creo que todavía nos quedan muchas preguntas y casos por exponer porque yo me quedé con un caso de una amiga, pero luego te lo cuento, luego te lo platico porque creo que ya Las voces estamos- de mi cabeza están Sí. diciendo que ya nos tenemos que ir. ¿Dónde te podemos localizar? De hecho, si buscan como doctor Alejandro Gómez Gómez, aparezco en Google. Estoy en Himno Nacional 1660. En lo que pueda servirles con todo gusto. Excelente. Muchísimas gracias. gracias, Ay, me doctor. encanta Hombre, que gracias a estuvieras ustedes. aquí con nosotros, nos abriste un panorama. Y esto último que dijiste del huevo se me hizo muy claro para poder entender cómo es posible que no se cambie toda tu esencia. Pues es Muchísimas vacunarse. gracias. vacunarse. Sí. Claro. Muchas Chicas, gracias, Doc. muchas gracias. Gracias, Gracias chicas. por todo. Gracias. Producción, muchas Gracias. gracias. Y a ustedes. Gracias. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo programa de La Hormona, igual de interesante que este. Y recuerden escribirnos, díganos temas y cosas que les inquiete o dudas para el doctor. Esto fue La Hormona y nos vemos prontito. Bye. Gracias, producción.